que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Tengan un excelente día, estudiantes de 10º año. Hoy vamos a tener un nuevo tema en nuestro libro o nuestra asignatura, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy lo vamos a encontrar en nuestro libro, por supuesto, en la página 126, ¿sí? Se la señalo porque debe de conocer que está en su libro, página 126, 127. ¿Ok? ¿Ya se guiaron? Muy bien, chicos. El tema de hoy que vamos a tratar son los textos del Nuevo Texto. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hablar también de los cronistas, ¿ok? Pero antes, ¿qué será cronistas? Cronista proviene de historiógrafo o historiógrafa. ¿Sí? ¿Qué será? Pues será una persona o quien se dedique a escribir, documentar algo paso a paso, ¿verdad? En forma cronológica. En este momento te invito a que veas el siguiente video acerca de el inicio de los textos del Nuevo Mundo, ¿qué se trata esto? Y además de los cronistas. ¿Qué decimos con que es cronistas? Cronistas de la India. La expedición de Cristóbal Colón consolidó la expansión mercantilista de España e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia. Él creía haber encontrado una región escondida de Asia o las Indias, razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos. En el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos, soldados, clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos. Así nació este género literario conocido como las Crónicas de Indias. ¿Sabe usted qué son las Crónicas de Indias? No, señor, no sé. Los cronistas no. No. Sí, fueron los primeros españoles que llegaron a Colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también cómo convivían los indígenas al momento de la conquista. Las Crónicas de Indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas. Se convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el Reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española. Las crónicas llegan al nuevo Reino de Granada con los conquistadores. Son crónicas de la conquista y están contando dos cosas: las maravillas del conquistador por un lado, y son informes para el rey para que él conozca las tierras, los recursos y los súbditos. Don Juan de Castellanos fue uno de los primeros en escribir crónicas sobre el territorio que hoy es Colombia. A finales del siglo XVI escribió sus Elegías de varones ilustres de Indias, libro que relató las historias de hombres como Cristóbal Colón en su paso por las costas colombianas y el proceso de conquista y colonización de Cartagena de Indias, Popayán, Antioquia y Bogotá. Podríamos decir que hay crónicas de la conquista, hay cartas de viajero, hay informes de viajero, hay cartas de relación como las de Hernán Cortés, y hay al final del periodo colonial lo que vamos a empezar a denominar papel periódico como la bagatela. Sin embargo, los nativos americanos que habitaban nuestras tierras ya llevaban siglos transmitiendo sus relatos a través de una larga y valiosa tradición oral, desde muchísimo antes de la conquista española. Es un insumo fundamental para hacer historia, en tal medida que ahora los nuevos grupos indígenas surgidos a partir de la Constitución de 1991 utilizan las crónicas de la conquista para saber cómo eran los indígenas y autorreproducirse. Hay un neoindígena producido a partir de las crónicas de la conquista. Años después de la conquista, los indios que habían aprendido a leer y a escribir
escribir emprendieron su propio camino en la escritura de las historias nativas, crónicas que contaban las mismas historias de la conquista, pero vistas desde los ojos de los indígenas, empezaron a aparecer por todo el continente. Ávidos de hacer parte de la historia escrita y con todo el conocimiento ancestral de sus culturas, los indígenas se apropiaron de las crónicas de Indias. Uno de los cronistas indígenas más reconocidos fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Su gran obra, El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1189 páginas y publicada a principios del siglo XVII, se convirtió en la más larga crítica escrita sobre el dominio colonial español producido por un indígena durante el periodo colonial. Las crónicas son importantes porque son un punto de referencia hecho por el conquistador que necesitamos para elaborar la historia científica que ahora debemos construir en nuestro presente. Las crónicas de Indias fueron uno de los legados más importantes de la conquista española y son consideradas la puerta de entrada de la literatura canónica al territorio latinoamericano. La gran primera crónica de Indias fue el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Pues sí, sería muy interesante culturizarse porque la verdad, poca idea tenemos nosotros de eso. Si te pudiste dar cuenta, ¿verdad? Básicamente la historia empieza con el descubrimiento de América. ¿Recuerdas? ¿Quién descubrió América? Muy bien, lo descubrió Cristóbal Colón. Pues en ese trayecto, antes de ese trayecto, luego suscitaron muchas cosas, ¿sí? Así también como los relatos de conquista y colonización de territorios americanos, los procesos iniciales, dominales, religiosos, políticos. Dichas crónicas son un conjunto de heterogéneo, ¿sí? Que esto es, ¿qué quiere decir diferente e irregular? ¿Sí? Heterogéneo de narraciones, ya sea por su autoría, tiempo de escritura, oposición frente a la conquista, de un diverso grupo de cronistas, que ya sea que escribieron directamente sobre sus vivencias, sobre sus experiencias, durante viajes iniciales a América, porque recolectaron todo ese transcurso de viaje, de vivencia, de experiencia, relatadas por otros, ¿ok? Recuerda que los cronistas, en todo caso, también pueden ser aquellas personas que recogen información de otros dados, ¿verdad? Y en este caso nos explica que estos grupos de cronistas recogen información, vivencias, experiencias de las personas o personajes que transcurrieron, ¿sí? El traslado del descubrimiento de América, todo el proceso que hubo, ¿verdad? Este constituye un archivo histórico excepcional del lenguaje, motivaciones, los pensamientos, preponderante en la campaña conquista y la colonización americana por parte de los españoles el siglo XVI y de sus consecuencias en los años siguientes, ¿verdad? Recuerda lo que sucedió antes, luego, en ese momento y después del transcurso del descubrimiento de América. Se les llamó Crónicas de India. Es un nombre genérico dado a las compilaciones de narraciones históricas principales de la perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de la conquista nuevamente y la colonización de América. Ahora, ¿cuáles fueron los cronistas de Indias? ¿Cuáles fueron los cronistas de Indias? Estos fueron algunos cronistas destacados de América: Bernal Díaz del Castillo, Fernando Álava, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Ciega de León, Hernán Cortés, López de Gómara, Gonzalo Fernández, Diego Durán, en sí, unos más. Ahora, ¿qué significaba Crónicas de India? De pronto no hemos respondido a esa pregunta, pero ¿qué significa Crónicas de Indias? Recuerdan que inicié con que este es un nombre genérico
dado por la recopilación y narraciones históricas, principalmente de aquellos perspectiva de los que estuvieron en el proceso de colonización y la conquista americana, ¿verdad? La recopilación de estos. ¿Y sus características cuáles fueron? Pues bien, la principal característica de esta que fue escrita por los invasores que llegaron al continente, sí, al continente americano y las islas del Caribe, creyendo que habían llegado a la India y por lo tanto la llamaron de esta manera. Los nativos de esas regiones, equivocamente los indios, costumbre que persiste todavía o en la actualidad hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, la primera característica de las crónicas de la India es que esta fue llamada así, o fue titulada de esta manera, cuando los escritores pensaron, o bueno, según lo que suscitaron, que al creer que ellos llegaron a América, al continente americano, a las islas del Caribe, ellos creyeron que llegaron a la India. Pues en ese tiempo recuerdan que cuando descubrieron América creían que el planeta no era redondo, ¿recuerdan? Pues pensaban que era plano. Creyeron que no iban a girar. Bueno, ese es un tema de pronto extenso o ese es otro tema que lo podemos analizar otro día, ¿ok? Pero el día de hoy llegamos hasta aquí porque vamos a realizar la siguiente actividad. Hoy vamos a investigar, ¿ok? Vamos a investigar solo 10 líneas y esto lo vas a juntar en tu cuaderno de lengua, ¿verdad? Vas a investigar 10 líneas acerca de la biografía de Pedro Martín de Anglería, ¿ok? Pedro Martín de Anglería. Vas a investigar 10 líneas nomás sobre la información, de su biografía de este personaje. Recuerda, esto lo vas a juntar en tu cuaderno de lengua, ¿ok? Muy bien. El día de hoy terminamos por este momento, ¿verdad? Porque mañana tenemos otra clase. O una próxima clase vamos a continuar con la siguiente página de nuestro libro, ¿ok? Entonces, sin más que decirte, solo me despido y que te cuides y te envío un abrazo enorme.